Bien, ¿me confirma si podemos ver la plataforma virtual? Muy bien, entonces como podemos observar, aquí se ha colocado, ¿verdad?, la primera presentación que está relacionada con las sociedades mercantiles. Aquí vamos a poder ver las sociedades mercantiles conforme a lo que establece nuestro Código de Comercio actualizado. Muy bien, entonces solo le dan clic, ¿verdad? Y podemos darle ahí en presentación o pueden descargar la presentación, ¿verdad? Para estudiarla. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Un detalle, ¿verdad? De la naturaleza o clasificación de las sociedades mercantiles que actualmente se pueden constituir en nuestro país. Según la naturaleza de su objeto, social, las sociedades pueden ser, valga la redundancia, pueden ser sociedades civiles o sociedades mercantiles. ¿Cuánto puede ser una sociedad civil? Voy a pedirle a un voluntario que nos pueda leer estos dos conceptos, ¿verdad? ¿Cuándo puede ser una sociedad civil y cuándo una sociedad mercantil? Ajá, adelante. No pude ver la manito. Ashley estaba levantando. Ujú. Dice, las sociedades mercantiles. Según la naturaleza de su objeto social, las sociedades pueden ser sociedades civiles. Una sociedad es un conjunto de personas que comparten ciertas características y que tienen objetivos en común. Civil, por otro lado, es aquello que se asocia a un ciudadano o que no forma parte de la órbita de lo religioso o de lo militar. Ejemplo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones no lucrativas, asociaciones de ciudadanos, clubes sociales, grupos religiosos, sindicatos, colegios profesionales. Ujú. Sociedades mercantiles. La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo en donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico. Gracias, estimada. Entonces, mire, ahí ya nos da la clasificación, ¿verdad? Del tipo de sociedades que podemos tener en nuestro país, ¿verdad? Y sea cual sea el tipo o el segmento en que esté constituida cada organización, todas deben someterse a la contabilidad, ¿verdad? Esto aplicando los criterios contables, normativas de nuestro país, ¿verdad? En nuestro caso, los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de información financiera para pymes o las normas internacionales de contabilidad o información financiera que son full, ¿verdad? Entonces, todas estas normas, ¿verdad?, pueden ser aplicadas a todas estas sociedades, ¿verdad? Sea una iglesia, sea un club social, sea un sindicato, un colegio profesional, todos tienen que rendir cuentas, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de esos registros contables y presentación de estados financieros. Todos sabemos que cada una de estas entidades debe presentar estados financieros anuales, ¿verdad? Por ejemplo, para estas sociedades que está hablando acá, estas sociedades civiles, eh, ¿saben ustedes a quién se le presenta los estados financieros? ¿Alguien sabe a quién se le presentan o ha presentado estados financieros anuales? Cuando es una iglesia, cuando es una ONG, cuando es un club social, un sindicato, ¿a quién debemos presentarle o rendirle cuentas de manera anual con los estados financieros timbrados y sellados por un perito o un profesional de la contaduría? ¿A quién Alzar, debemos? no sé. Cuando, cuando somos este tipo de organizaciones civiles, si están exentas, ¿verdad?, de presentar al SAR, no debemos presentarle esos estados financieros al SAR, ¿verdad? Únicamente la declaración jurada, eh, la que se nos exija, ¿verdad? Por ejemplo, si es sobre la renta y es en cero, ¿verdad?, sin pago, es la declaración jurada.
Pero ya los estados financieros como tal, ¿verdad? Para este tipo de sociedades se debe presentar a una institución que se conoce como DIRSAC. ¿Sí? ¿Sí la han escuchado mencionar? No, máster. No. Ajá, entonces sí, ¿verdad? La DIRSAC es un organismo, ¿verdad? O un ente, un módulo de nuestro gobierno, ¿verdad? Mire, DIRSAC, esas son las siglas, mire, Dirección de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles. Entonces, a ellos, ¿verdad? Nosotros anualmente debemos escalarles o presentarles los estados financieros de este tipo de sociedades civiles. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, les he contado, ¿verdad?, de contabilizar para una iglesia evangélica. Entonces, para ello he tenido la oportunidad de contabilizar durante 7 años consecutivos. Entonces, se hacen los estados financieros anuales donde se puedan verificar, ¿verdad?, los ingresos y egresos mensuales, donde se puedan verificar todos los activos, pasivos, o sea, todos los 4 estados financieros de una iglesia, por ejemplo, que es similar, ¿verdad?, a cualquier entidad, solamente considerando la complejidad de la iglesia. Entonces se hace un informe también donde se muestre, ¿verdad?, cuál fue el origen de los fondos y también donde demuestre el destino que le dimos a los fondos. Ya sabemos que la iglesia, ¿verdad?, el destino puede ser para actividades o financiación de actividades de la propia iglesia, pero hay que respaldar con facturas documentales, con fotografías y con evidencia de todas esas actividades que llevamos a cabo y adjuntarlas a los estados financieros. Esos estados financieros deben ir timbrados y deben ir sellados, ¿verdad?, por un perito mercantil colegiado o licenciado en gestión y contaduría empresarial, ¿verdad?, que tenga el sello del COPUC, ¿verdad?, y luego se le envían aquí al DIRSAC. Hay que presentarlo, ¿verdad?, porque si no lo presentamos, ahí sí podemos ser multados o sancionados por no presentar esos estados financieros, ¿verdad? O podemos, si somos una ONG, un club deportivo, un club social, entonces también nosotros debemos tener el cuidado, ¿verdad? Y saber que sí debemos, aunque seamos sin fines de lucro, nosotros debemos rendir cuentas, ¿verdad?, al DIRSAC. Y por ejemplo, si nosotros somos un tipo de esta organización civil y vamos a una institución bancaria, aperturar una cuenta, por ejemplo, nos van a pedir como parte de nuestros documentos que indiquemos, ¿verdad?, qué relación tenemos con el DIRSAC, si hemos presentado estados financieros al DIRSAC o qué relación, si nos hemos comunicado con el DIRSAC, porque es algo pues regulatorio, ¿verdad?, por las que están contabilizando para iglesias, ¿verdad?, o este tipo de sociedades, para que lo tengan en el radar, ¿verdad?, y lo tengan presente para cumplir con eso, porque lo que es regulatorio es de cumplimiento obligatorio. Si nosotros incumplimos con algo regulatorio, podríamos ser sancionados o multados. Ok, por acá tenemos también las sociedades mercantiles. Ok, las sociedades mercantiles ya sabemos que también hay que rendir cuentas. En este caso, si son sociedades mercantiles con fines de lucro, pues como usted mencionaba, alzar, ¿verdad? Necesitamos tener nuestros estados financieros finiquitados año con año porque tenemos que rendirle el pago del impuesto sobre la renta, alzar. Entonces, para eso necesitamos tener nuestros estados financieros ajustados y ya con la base gravable determinada que nos permita pagar el impuesto de la renta de manera oportuna y de manera adecuada, alzar, así como a cualquier otro ente que nos pida, ¿verdad?, esos estados financieros. Por ejemplo, si somos sociedades mercantiles con fines de lucro, si queremos participar, por ejemplo, como proveedores del Estado, entonces cuando el Estado haga una licitación, dentro de los requisitos que nos va a pedir es que contemos con los estados financieros históricos, ¿verdad? Puede ser que nos pidan de 1, 2, 3, 4, 5 años, para los estados financieros en regla, para que nos permita evidenciar que hemos estado posicionados en el mercado y cuánto es nuestra experiencia, ¿verdad?, brindando, ofreciendo ese tipo de servicio. Entonces, para ello necesitamos tener o rendir este tipo de cuentas. Y si somos en sociedades mercantiles, también cuando vamos a aperturar cuentas a una institución bancaria,
nos van a pedir nuestros estados financieros. Y si es un préstamo el que vamos a solicitar, según la normativa, ¿verdad?, de cartera crediticia, de administración de cartera crediticia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tenemos que presentar estados financieros proyectados. Y en algunos casos, esos estados financieros nos los piden hasta auditados. Entonces, mire, independientemente del tipo de sociedad que seamos, vamos a tener que rendir cuentas. Los bancos, ¿a quién deben reportarle los estados financieros? Los bancos. Mensualmente existe un reporte por parte del banco. ¿A quién le tiene que reportar el banco esos estados financieros mensuales y anuales? La CNBS. A la CNBS, y tenemos otro ente. El Banco Central de Honduras. Al Banco Central de Honduras, exactamente. Entonces, mire, mensualmente el Banco Central de Honduras exige a cada institución bancaria que carguemos los estados financieros completos, ¿verdad? Todo el balance, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y que adicionalmente al estado financiero tenemos que agregarle todos los anexos, ¿verdad? Porque cada cuenta lleva un auxiliar contable, donde en ese auxiliar contable el banco detalla, ¿verdad?, cómo está compuesto cada elemento o cada cuenta de ese estado financiero. Ya el Banco Central de Honduras ya da los formatos a los bancos, ¿verdad? Estos son los anexos que nos tenés que llenar, ¿verdad? Y no es que solo llenar, ¿verdad?, sino que tiene que cuadrar la información que estamos presentando en cada una de las cuentas, ¿verdad?, en esos anexos. Por ejemplo, hay un anexo que muestra, por ejemplo, todas las recaudaciones fiscales, ¿verdad? Incluye matrículas, recaudaciones de impuestos, recaudaciones de tasa de la AMON, ¿verdad? Todo eso debe detallarse en un anexo y adjuntarlo a ese balance general. Y si no pega ese anexo, si está malo, el Banco Central se lo va a devolver. Ese anexo que usted tiene no es consistente, ¿verdad?, con las fracciones o las cifras que nos está presentando en esta cuenta, ¿verdad? Si tiene, nos exige a las entidades bancarias un anexo por cada cuenta. Ellos ya tienen definidos cuántos anexos son, ¿verdad?, y cómo van. Y no es que solo hay que presentarlos, ellos los revisan y si no van bien, ¿verdad?, se los rechaza a la página del Banco Central. Y a la Comisión de Bancos y Seguros también, ¿verdad?, hay que reportárselo a más tardar los 10 días hábiles siguientes al cierre del mes, ¿verdad? Por eso es que usted mira que el banco, ¿verdad?, cuando hay cierre de mes, entonces todo el departamento de contabilidad, de operaciones, ¿verdad?, ellos se ponen las pilas, si es posible, se quedan hasta cierre, ¿verdad?, tipo 10 o 12 de la noche, para tener esos estados financieros como los entes reguladores los piden. Y anualmente hay que tenerlos porque como los bancos contabilizan bajo NIF full, entonces están obligados a rendir cuentas al público y esos estados financieros hay que subirlos en la página pública de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como en la página de cada una de las entidades bancarias, para que el público pueda revisar esos estados financieros y pueda conocer la situación financiera del banco o de los bancos donde tiene sus ahorros, sus inversiones, sus préstamos, ¿verdad? Y poder saber, ¿verdad?, con qué tipo de entidad estamos trabajando. Dígame. Incluso creo que también esa información es publicada en los periódicos. Ajá, la de los bancos, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces la de los bancos, exactamente. Gracias, estimado. Sí, es obligatorio, ¿verdad?, de que hay que publicarla, porque como ellos tienen cifras del público, entonces ellos deben rendirle cuentas al público. Entonces, una vez que ya están definidos los estados financieros y revisados, ¿verdad? Los revisa auditoría interna, les revisa mensualmente, les revisa las cifras de los estados financieros antes de enviarlos y publicarlos. Y también anualmente, según regulación, ellos tienen que auditar, o sea, tienen que tener una firma auditora que audite las cifras de los estados financieros, ¿verdad? Porque como ellos contabilizan bajo NIF, entonces también en esa auditoría les revisan que cada una de las cuentas se estén llevando según cada una de las normas
cada una de las normas financieras para que le exigen. El estado de flujo de efectivo debe hacerse de esta manera, bajo estos requerimientos. Los inventarios deben presentarse siguiendo estos lineamientos. Los activos fijos deben categorizarse según estos lineamientos. Entonces, esa firma auditora, ¿verdad?, valida que todo esté conforme a lo que la NIF establece, ¿verdad? Y si no está conforme, entonces la firma auditora pues le saca allá, pues mire, me estás haciendo el trabajo como la NIF o la norma lo requiere, ¿verdad?, o como la comisión lo requiere. Y aparte de las firmas auditoras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros también anualmente, ¿verdad?, o periódicamente está revisando esos estados financieros y todos los procesos que las entidades financieras tienen. Entonces, mire, todos tenemos que rendir cuentas, todas las entidades, ¿verdad?, independientemente de qué tipo de entidad sea. Las cooperativas, ¿verdad?, ustedes saben también, ¿verdad?, que deben rendir cuentas al Consucop. Entonces, todos estamos ahí. De hecho, hasta el Estado, ¿verdad?, nuestra república debe rendir cuentas al Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Entonces, todos estamos sujetos a elaborar esa información financiera, registros contables y hacer esa presentación, ¿verdad? Porque todos tenemos la obligación de tener todos esos registros. Ok, entonces ahí, ¿verdad? Hemos cubierto esa parte, solo de manera teórica y explicada. Más adelante vamos ya con la parte práctica que se nos requiere de acuerdo a nuestra guía didáctica. Ok, el artículo 2 nos menciona, ¿verdad?, a quienes considera comerciantes en nuestro país según el Código de Comercio. Ok, voy a pedirle a uno de ustedes que pueda leer, ¿verdad?, todas las firminitas de quiénes son. Un voluntario. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 2. Son comerciantes. 1. Las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Inciso 2. Las sociedades constituidas en forma mercantil. Se presumirá legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio, o que la sociedad quedó constituida en forma mercantil cuando de uno o de otro hecho se realice una publicidad suficiente que lleve el convencimiento al ánimo de un comerciante prudente. Un comerciante prudente, gracias. Y cuando se abra un establecimiento al público. Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en Honduras con sujeción a las disposiciones de este código, sin perjuicio de las limitaciones que legalmente se establezcan. Se consideran como comerciantes de acuerdo con lo preceptuado en este código. Gracias. Fabiana, ¿verdad? Karen. Karen. Gracias, Karen. Muy bien. Vamos entonces, acá ya el artículo 13, ¿verdad?, del mismo Código de Comercio, nos menciona que son mercantiles independientemente de su finalidad, ¿verdad? ¿A qué se refiere con su finalidad? Cada vez que una sociedad se constituye, ¿verdad?, independientemente de qué tipo de sociedad sea, en la escritura de constitución se debe detallar, ¿verdad?, cuál es la finalidad que va a tener la empresa. Y cuando habla de finalidad, habla de actividad económica. O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Para qué estamos constituyendo la empresa? Por ejemplo, si fuera una entidad de venta, de comercialización y venta, de abarrotería, entonces ahí la finalidad va a ser, ¿verdad? Nuestra finalidad va a ser comercialización, venta de abarrotería, ¿verdad? Y cualquier otro producto de lícito comercio, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, independientemente de la finalidad, se consideran mercantiles las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa. Estas sociedades podrán ser de capital variable, ¿verdad? Todas pueden ser de capital variable. Ok, entonces,
nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Los más frecuentes que observamos son las SDRL, ¿verdad? O Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la sociedad anónima, ¿verdad? Pero si se llegara a constituir estas, si llegáramos a ver cualquiera de estas otras, ¿verdad? Bueno, las de cooperativa también, ¿verdad? Son frecuentes. Entonces, si llegáramos a ver estas otras tipos de categorías, entonces, mire, son mercantiles y por lo tanto llevan el mismo tratamiento que lleva una SDRL o que lleva una sociedad anónima. Ok, el artículo 14 nos habla de la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil. Y aquí están los requisitos mínimos que debe contener esa escritura. Entonces, mire, el lugar y fecha en que se celebre el acto, los nombres, la nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, la clase de sociedad que se constituye, la finalidad de la sociedad, su razón social o denominación, su duración o la declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado, el importe del capital social. Cuando el capital sea variable, se indicará el mínimo, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el capital mínimo que se necesita para constituirse? Ok, entonces ya hablamos, ¿verdad? Que para las entidades, para las SDRL actualmente se mantiene la cifra, ¿verdad? Que son 5.000 lempiras. Ya para las sociedades anónimas ya el monto sube, ¿verdad? A un monto más elevado. Y para los bancos el capital mínimo de constituirse es súper más alto. ¿Verdad? Creo que en la clase de contabilidad bancaria revisamos, ¿verdad? Cuánto asciende la suma. ¿Ya llevan contabilidad bancaria? Yo no todavía. Perfecto, pero anda la cifra, ¿verdad? Para constituirse una entidad bancaria, anda arriba de los 20 millones, ¿verdad? De lempiras. Ok, entonces no es tan fácil, ¿verdad? Constituir una entidad bancaria, aparte, ¿verdad? De todos los requisitos regulatorios que una entidad bancaria debe cumplir. Entonces es bastante la inversión, ¿verdad? Porque hay que invertir en tecnología, hay que invertir en talento humano que sepa llevar a cabo o gestionar todas las transacciones, todas las operaciones y todas las exigencias que un banco tiene, ¿verdad? Entonces la inversión por eso es bastante alta, porque tiene que tener toda esa logística para poder operar, ¿verdad? Mientras que una SDRL sabemos todos que podemos empezar como pyme, ¿verdad? Posicionándonos poco a poco, ¿verdad? Con un producto y luego ir conociendo al cliente, sus necesidades y ampliar nuestra cartera de productos. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que el monto va conforme a esa complejidad. Ok, acá nos da otros requisitos. Mire, acá nos dice que también en la escritura debe llevar la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a estos, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades o pérdidas entre los socios. Ya vamos a ver aquí, ¿verdad? Que los socios o accionistas, ¿verdad? Ellos ponen un 50%, ¿verdad? Del capital o de los fondos que patrocinan los activos o que financian los activos, pero ellos están sujetos a asumir pérdidas o a asumir las ganancias, ¿verdad? Mientras que los acreedores, o sea, los bancos, prestan el financiamiento con el otro 50% máximo, pero los bancos no están subordinados a sufrir pérdidas. En el caso de que se registren pérdidas, los bancos sí van a recibir, ¿verdad? Su pago, sea cobrando, ¿verdad? Con las garantías bancarias, o los accionistas deben asumir esas pérdidas, ¿verdad? Haciéndose responsables de cumplir con las obligaciones o responsabilidades que tenemos con esos bancos, ¿verdad? Por ese financiamiento que nos han dado para
para la constitución de la empresa o para la operación. Entonces, mire, aquí está, ¿verdad?, de cómo va a ser la distribución de las utilidades o pérdidas, cuánto vamos a asumir. Si vamos a recibir, ¿verdad?, vamos a asumir las pérdidas conforme a la cantidad de acciones que tengamos o a la cantidad de aportaciones, o vamos a asumir las pérdidas de manera equitativa, todos los socios. Vamos a recibir las utilidades conforme a la cantidad de aportaciones que tengamos, o vamos a recibir las utilidades de manera equitativa. Entonces, todo eso debe dejarse establecido en la escritura de constitución. El importe de las reservas, si vamos a tener reservas, solo la reserva legal, o si vamos a tener voluntarias, estatutarias, etcétera. ¿De cuánto es el porcentaje de la reserva legal? ¿Alguien que lo mencione? ¿Estamos aquí? ¿Aún? Ay, no, es que no me permite. Sí, sí estamos aquí todavía. ¿De cuánto es el monto, el porcentaje actual con que debe constituirse la reserva legal? En mi caso no sé, Lick, por eso no respondo. Ok, según el Código de Comercio, ¿verdad? Es un 5% de las utilidades. De la utilidad ya después de impuesto, o sea, la utilidad neta del ejercicio. Entonces, a esa utilidad neta, ¿verdad?, hay que aplicarle un 5% de reserva legal. O sea que ese 5% no lo podemos repartir en dividendos, porque por ley hay que dejarlo reservado para cualquier eventualidad que la empresa llegara a tener. Entonces ahí tiene esa reserva obligatoria, ¿verdad?, o regulatoria en sus estados financieros, en su estado de cambios en el patrimonio. Ya las voluntarias, pues ya los socios son los que definen de qué monto van a hacer o de qué porcentajes van a ser esas voluntarias. Y luego de que se han sacado las reservas, entonces se procede a tener la utilidad disponible para accionistas y a repartir dividendos. Bien, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, ¿verdad? Esta cláusula debe integrarse en la escritura de constitución. ¿En qué casos podría disolverse de manera anticipada esa sociedad? Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de las liquidaciones cuando no hayan sido designados anticipadamente. Bien, acá tenemos el artículo 28, nos habla del reparto de las ganancias o pérdidas y nos dice, ¿verdad?, que se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. Entonces, aquí voy a pedirle a Fabiana que nos lea esos dos parrafitos. Buenas noches. Bueno, el artículo 28, en el reparto de las ganancias o pérdidas, se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes. La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas es el socio que solo aporta dinero a la empresa y no interviene en el funcionamiento de esta. Su papel es el de un inversionista puro que solo espera recibir los beneficios en forma de dividendos de su inversión. Se hará proporcionalmente a sus aportaciones. Al socio industrial, persona que no aporta capital a la sociedad, sino que ofrece sus conocimientos o su experiencia a cambio de una participación en las eventuales ganancias. Corresponderá la mitad de las ganancias y si fueren varios, esa mitad se dividirá entre ellos por igual. Y el socio o socios industriales no soportarán las pérdidas. Excelente. Gracias, Fabiana. Entonces, mire, esos son los criterios, ¿verdad?, que el Código de Comercio nos da. Entonces, para soportar, ¿verdad?, esas pérdidas o ganancias, debemos apegarnos a estos lineamientos o criterios cuando vayamos a constituir una sociedad. Ok, el artículo 32 nos habla de las utilidades netas. De las utilidades netas de toda la sociedad,
deberá aportarse anualmente el 5% como mínimo para formar el capital de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. El capital de reserva deberá ser reconstituido en la misma forma cuando disminuya por cualquier motivo. Entonces, mire, ahí está el lineamiento, el artículo 32 del Código de Comercio nos indica, ¿verdad?, ese porcentaje que hay que aportar. Entonces, mire, esa reserva nos dice, ¿verdad?, que cuando ya llegue cuando ya represente la quinta parte del capital social, ¿verdad?, ya no debemos seguir aportando, ¿verdad?, sino que debe mantenerse en ese monto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si son 500,000, el capital social, entonces la reserva legal, ¿verdad?, no debe pasar de los 100,000. Y así sucesivamente debe irse cuidando ese rango. Ok, el artículo 37 nos dice que en el mes de enero de cada año, las sociedades mercantiles que operan en el país rendirán al Ministerio de Hacienda un informe que contendrá el balance anual de la sociedad, de la relación de los representantes administradores de la sociedad, incluidos los gerentes, agentes y empleados con facultades de representación. Por cada día de retardo en el cumplimiento de esta obligación, la sociedad responsable pagará una multa de 10 a 100 lempiras diarios, según la importancia del capital social, a juicio del Ministerio o Hacienda. Entonces, mire, ahí está, ¿verdad?, las responsabilidades de informar, ¿verdad?, o de presentar estos balances o estados financieros, ¿verdad? Si no cumplimos, mire, ahí está la multa o sanción a la que podemos sujetarnos. Ok, de las acciones. Esas son las acciones, ¿verdad? Las acciones, valga la redundancia, de los accionistas. Entonces, mire, artículo 113. Las acciones representarán partes iguales del capital social y serán de un valor nominal de 100 lempiras o sus múltiplos. O sea que van a ser de 100 lempiras, ¿verdad?, de 1000 lempiras, y así, ¿verdad? Depende de cómo la entidad emita sus títulos valores con ese valor nominal. El artículo 114 nos dice que cada acción es indivisible. En consecuencia, cuando hayan varios propietarios de una misma acción, nombrarán un representante común y si no se pusieren de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El artículo 115 nos dice que se prohíbe las acciones anónimas. Se prohíbe a las sociedades anónimas emitir acciones por una suma menor a su valor nominal. Aquí me confundí, ¿verdad? Porque también el Código de Comercio y los bancos, y no solo los bancos, ¿verdad?, sino que nuestras regulaciones, por ejemplo, la ley de lavado de activos, ¿verdad?, prohíbe que las acciones sean al portador, ¿verdad? O que los cheques sean al portador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley de lavado de activos nos indica que nosotros debemos conocer, ¿verdad?, quiénes son las personas que controlan, o sea, quiénes son los accionistas que están detrás de una sociedad mercantil, quiénes la controlan. Y más adelante, creo que en esta misma clase, ¿verdad?, vamos a ver, sí, en esta misma clase vamos a ver casa matriz y subsidiarias, donde vamos a poder ver también la norma contable que indica, ¿verdad?, cuándo ejerce control una casa matriz, ¿verdad?, sobre las subsidiarias. Entonces, allá nos dice, ¿verdad?, que la norma contable nos dice que ejerce control cuando una sociedad tiene el 50% de participación en acciones o en aportaciones en otra entidad, ¿verdad? Sin embargo, las regulaciones de nuestro país, por ejemplo, la de la ley de lavado de activos, indica, ¿verdad?, que se considera que controla a la sociedad, sus accionistas la controlan cuando tienen más del 25% de participación, ¿verdad?, en acciones o en aportaciones, ya se considera que es una cifra relevante y que puede controlar a esa sociedad, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aquí no se permiten acciones al portador ni cheques al portador. Y creo que no solo en Honduras, ¿verdad?, sino a nivel internacional, porque
Estas leyes de lavado de activos son estándares internacionales que se han emitido, ¿verdad?, a partir del año 2001 para prevenir, ¿verdad?, lo que son los delitos de lavado de activos, del financiamiento de terrorismo, etcétera. Entonces, todas estas condiciones y lineamientos, ¿verdad?, van apegadas con el Código de Comercio, así como con todas aquellas otras regulaciones, ¿verdad?, que vienen a complementarse con estos lineamientos. Y todo eso hay que tener cuidado, ¿verdad?, al momento de que se está formando la sociedad mercantil. Ahora, el artículo 126, voy a pedirle a otro niño que nos pueda leer. El artículo 126, voy a pedirle a Yasbeidi. Voy a pedirle a Yasbeidi que nos lea el artículo 126. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 126. La acción es el título necesario para acreditar, ejercer y transmitir la calidad de socio. Se regirá por las disposiciones relativas a títulos valores, en el que sea compatible con su naturaleza o no esté modificado por este código. Gracias. Bueno. Perfecto. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Y acá nos habla de la calidad del socio. El artículo 141. La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en el registro de accionistas, si las acciones son nominativas, y al tenedor de estas si son al portador. Ok. Entonces, mire, el Código de Comercio, ¿verdad?, sí nos da ahí, ¿verdad?, un lineamiento o un criterio, ¿verdad?, de que puede tener acciones al portador, ¿verdad? Pero actualmente estaba viendo algunas noticias que el SAR, ¿verdad?, quiere como implementar esa parte de lo que es el beneficiario final, ¿verdad?, donde sí se requiere conocer, ¿verdad?, quiénes son los nombres de esos accionistas, ¿verdad? Porque cuando decimos una acción al portador, es que el título de valor no lleva el nombre, ¿verdad?, del accionista, sino que es al portador. Y cuando dice al portador, cualquiera que traiga y me presente el título de valor, ¿verdad?, podría ser o es dueño, ¿verdad?, de ese porcentaje de participación, ¿verdad? Y más si controla la empresa, ¿verdad? Si tiene más de un 25% de participación o más del 50%, ¿verdad? Porque nuestras normas regulatorias, ¿verdad?, no me van a permitir que yo acepte, ¿verdad?, una entidad jurídica que tenga accionistas con más de un 50% y que no conozca el nombre, ¿verdad?, que me diga que son al portador. No, eso no me lo va a permitir la regulación. Ellos me van a exigir que yo conozca, que llegue hasta lograr determinar quién es el dueño de esa acción. Pero el Código de Comercio, ¿verdad?, tiene lineamiento, o sea que sí podrían existir, ¿verdad? Pero en el caso de que las entidades mercantiles decidan emitir ese tipo de acciones, ¿verdad?, también deben evaluar las consecuencias, ¿verdad?, legales a las que se podrían afrontar cuando deseen aperturar cuentas, cuando deseen transaccionar, etcétera. Ok, el artículo número 145 nos dice que ningún socio podrá ser obligado a recibir sus dividendos en bienes distintos del dinero. Y el artículo 147 nos dice que cada acción tendrá derecho a un voto. Entonces, cuanto más acciones tenga, ¿verdad?, más votos va a tener. Artículo 148 nos habla de que cuando el capital social sea superior a $500,000 de lempiras, podrán establecerse restricciones al derecho de voto de determinadas acciones, pero en ningún caso se les privará del mismo a las asambleas extraordinarias que se reúnan para modificar la duración de la sociedad, la finalidad de la misma, transformarla o fusionarla con otra, para establecer el domicilio social fuera del territorio de la República o para acordar la emisión de obligaciones. El artículo 154 nos refiere que los administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación del balance o a su responsabilidad.
acordémonos, ¿verdad?, que todos estos estados financieros, balances, ¿verdad?, debemos escalarlos. Se escalan, ¿verdad?, a junta directiva y también se escalan a los accionistas. Y también es posible, ¿verdad?, que en las organizaciones hayan comités, ¿verdad? Por ejemplo, puede estar el comité de contabilidad y auditoría o el comité de auditoría, ¿verdad? Pueden existir comité de riesgos, ¿verdad? Entonces pueden existir algunos lineamientos de que hay que escalar también a ellos, ¿verdad? Y luego a junta directiva y accionistas, ¿verdad? Entonces el Código de Comercio lo dice, así como otras normativas, ¿verdad?, de nuestro país relacionadas con control interno o con gobierno corporativo. Entonces, las entidades que son más pequeñas, ¿verdad?, no tienen tanta estructura, ¿verdad?, mientras que las entidades que sí son bastante extensas, que tienen una estructura grande, sí podrían tener este tipo de comités y tener que estar presentando, ¿verdad?, estos estados financieros. El artículo 166 nos habla de las asambleas generales de accionistas, ¿verdad? Nos dice que estas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Y el artículo 169 nos refiere que son asambleas extraordinarias las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Por ejemplo, modificación a la escritura social, emisión de obligaciones o bonos, los demás para los que la ley o escritura lo exijan. Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Y el artículo 102 nos habla de la administración y representación de la sociedad. Nos dice que el administrador y los consejeros pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad y desempeñarán el cargo temporal irrevocablemente. Y también aquí el artículo 203 nos dice que para desempeñar el cargo de administrador o consejero precisa tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido entre las prohibiciones incompatibles que este código establece para ella. ¿Verdad? Así como este código establece, ¿verdad?, algunas prohibiciones para ser administrador o consejero, también hay otras regulaciones, ¿verdad?, como la ley de tarjeta de crédito, como la ley, creo que son la de tarjeta de crédito, he visto, ¿verdad?, que no puede ser administrador, por ejemplo, quienes hayan, por ejemplo, llevado a la quiebra a una entidad, o quienes hayan, por ejemplo, también con la parte de pago, ¿verdad?, que haya quedado como moroso o que haya hecho actividades así como queriendo fraudulentar, ¿verdad?, este tipo de operación. Entonces hay que tener un historial bien limpio, ¿verdad?, en todos los sentidos, historial crediticio, ¿verdad?, historial de conocimientos, ¿verdad?, para ejercer, o sea, el perfil profesional para ejercer el cargo, etcétera. Entonces, esos son los lineamientos que nos da. Y por último, también, ¿verdad?, nos piden que cubramos o que indiquemos, ¿verdad?, que integremos la parte de fideicomisos como parte de la contabilidad de sociedades mercantiles. Entonces, el Código de Comercio también, en esta sección, a partir del artículo 1033, nos habla de los fideicomisos. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la totalidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinados al que se destinen. Entonces, el fideicomiso en nuestro país, únicamente los bancos pueden administrar fideicomisos. Según el Código de Comercio, únicamente los bancos están autorizados para administrar fideicomisos. ¿Sí sabíamos esto? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en áreas de fideicomiso o tener relaciones con áreas de fideicomisos? De mi parte no, Lick. No más. Perfecto. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, revisamos, por ejemplo, ya vamos a profundizar un poquito en nuestra clase, ¿verdad?,
al respecto de estos fideicomisos. Creo que en contabilidad bancaria también, ¿verdad? Se profundiza un poco sobre este tema, ¿verdad? Porque como es un servicio, ¿verdad? Que solo los bancos tienen, ¿verdad? Entonces tienen lineamientos también de parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para implementar la contabilidad de estos fideicomisos y también para ejecutar la administración y operación de los fideicomisos. Porque para que un banco pueda administrar un fideicomiso, debe tener una relación contractual con el fideicomitente. ¿Verdad? ¿Quién es el fideicomitente? Es la persona natural o jurídica que da su patrimonio a un banco, ¿verdad? Para que lo administre como un fideicomiso. Entonces, básicamente, el banco, un fideicomiso lo que hace, ¿verdad? Es administrar el patrimonio de otra entidad, ¿verdad? Sea jurídica o natural. Entonces, esto se hace a través de un contrato. Y en ese contrato de fideicomiso se pactan todas las condiciones que hay que seguir para la administración de ese fideicomiso. Entonces, más adelante, ¿verdad? Vamos a poder profundizar en esa parte de fideicomisos. Entonces, si es posible, ¿verdad? Vamos a integrar una pequeña tareita, ¿verdad? De investigación de esos fideicomisos para que podamos profundizar también en este tema, ¿verdad? Porque son temas bastante relevantes. De hecho, he tenido estudiantes, ¿verdad? De aquí de la carrera, en la universidad, que ellos han trabajado en banco, ¿verdad? He tenido como un 50%, ¿verdad? De mis estudiantes que trabajan en bancos. Entonces, a ellos, ¿verdad? Les ha llamado bastante el tema, les ha llamado bastante la atención el tema de fideicomiso, ¿verdad? Y de hecho, he tenido algunos que me han dicho, licenciada, la llamo para decirle que ya estoy trabajando en fideicomisos, ¿verdad? Entonces, a mí me da una gran alegría cuando me dicen eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fideicomiso es una de las operaciones más complejas que pueden haber en una entidad bancaria, ¿verdad? Y quien aprende a hacer este tipo de negociaciones, ¿verdad? Es un gran reto profesional. Entonces, vamos a estar hablando de estos temas, ¿verdad? Y profundizando en ellos a medida que avancemos en nuestra clase. Entonces, esta es la última filminita de nuestra videoconferencia. Los incentivo a que puedan descargar la presentación y que la vayan repasando. Asimismo, que vayan participando en el foro Conozcámonos, ¿verdad? Para ir viendo, para irnos conociendo. Y aquí les dejo un mensaje: no te concentres en el problema, concéntrate en la solución. Autora Karen Castillo, ¿verdad? Entonces, no victimicemos, ¿verdad? El problema, sino que seamos, ¿verdad? Agentes de cambio, ¿verdad? Que se concentran o buscan la solución de las cosas, ¿verdad? Soluciones no culpables. ¿Tenemos algún comentario? Noli, gracias. Excelente. Entonces, mañana es jueves, ¿verdad? Sí, mañana sí nos vamos a conectar porque esta clase es de lunes a jueves. Entonces, mañana sí nos vamos a conectar, ¿verdad? Para dar seguimiento a nuestra clase. Hoy terminamos esta presentación. Mañana vamos a tener que empezar ya otro tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dijo que iba a continuar con el fideicomiso, ¿verdad, Liz? Mande. Dijo que iba a continuar con el tema de fideicomiso, profundizarlo más. Vamos a profundizarlo más, pero cuando ya vayamos a la parte práctica contable. Ok. Sí, mañana vamos a empezar ya mañana con la presentación de estado financiero, ¿verdad? Según NIC 1, ¿verdad? Para que repasemos, ¿verdad? Los conocimientos adquiridos en cuenta 1, 2 y que podamos, ¿verdad? De acuerdo a NIC 1, hacer esa presentación de los 4 estados financieros. Y también ahí mismo vamos a integrar la parte de fideicomisos. Perfecto, entonces vamos a quedarnos por aquí y nuevamente, si Dios quiere, nos vamos a ver mañana. Gracias.